Bien, vamos a ver ahora los demostrativos. Primero la forma del singular. Como podéis ver, tenemos este, esta, ese, esa. ¿Ok? Hada, hadihi, dalika, tilka. Así. Hay que aprendérselos de memoria. Cuando es algo tan sencillo no requiere explicación, simplemente se indica y hay que memorizárselo. Punto. Ahora, dice, los demostrativos van antes del nombre con el artículo determinado al. A mí esto, o sea, bueno, antes, delante del nombre con el artículo AL. A mí esto de delante o detrás siempre me ha liado. Entonces es mucho más claro al entendimiento decir antes o después, no delante o detrás. Antes o después. Bien, entonces, ¿por qué diríais, por qué realmente se está utilizando aquí el artículo determinado si ya estamos utilizando un adjetivo demostrativo y todo esto? En realidad, eh, esto que estamos viendo aquí determina ya de por sí el nombre, porque estoy diciendo este chico, este y no otro, o no aquel, ¿ok? Entonces, por esa razón, probablemente pues le hayan añadido ya por defecto también el artículo determinado al, ¿ok? Hada al-walad, hadihi al-bint, dalika al-bait, tilka al-madina, ¿ok? Como vemos, todos estos demostrativos terminan en una vocal y como el artículo determinado comienza con una vocal, entonces se produce aquello que vimos en otra lección, no sé si era la anterior, se producía una elisión, es decir, se quitaba la vocal del artículo determinado y se enlaza la L con la última letra de adjetivo demostrativo. Muy bien. Esto también, bueno, es importante saberlo, lo que viene, un poquito quizás complicado, bueno, complicado, más confuso, pero hay que entender por qué. Para no equivocarnos, fijémonos en lo siguiente. Este es un muchacho, ¿vale? Aquí estamos viendo un artículo determinado, perdón, indeterminado, el, el un, ¿ok? En inglés, a. Vale, entonces diríamos, ¿cómo se va a decir esto en árabe? Como ya estamos utilizando un artículo indeterminado, en inglés quiero decir, porque sabéis que en árabe no existe, pues entonces no vamos a poner la forma que acabamos de ver ahora cuando yo estaba diciendo, este chico, esta chica, el al de aquí. No lo vamos a poner. La manera de no equivocarse es darse cuenta que cuando yo digo este es un muchacho, estoy utilizando un artículo indeterminado en inglés, por tanto quito el al, ¿vale? Y así me quedo a secas con el hada walad. Este es un muchacho. Tilka al-Madina. Tilka Madina, perdón. Tilka Madina. Esa es una ciudad. Sin embargo, bueno, pues esto ya sería repetir lo que acabamos de mirar arriba, cuando estamos ya haciendo algo específico, determinado, porque estamos diciendo que es este libro y no otro. Hada al-Kitab. Vale, bien, eso ya estaría repitiendo lo mismo que he dicho antes. Bien, ahora, como siempre, la declinación. Si con el ejemplo anterior del This is a boy, el que acabamos de ver aquí, o aquí arriba, si lo vamos a declinar, es decir, lo vamos a hacer en un lenguaje formal, elevado, de clase alta, intelectualmente hablando, utilizaremos, por supuesto, el adjetivo demostrativo y le vamos a añadir lo que ya conocemos, la designancia que ya conocemos para los indeterminados, esta de aquí. Así que si queréis quedar muy bien, hada waladun. ¿Ok? Lo mismo con, bueno, este es un río, este señor es ingeniero, tal y cual, sin más. Para el femenino, lo que decíamos que había que quitar la tamarbuta, porque si no, pues luego es difícil de pronunciarlo, etc.
Muy bien, pues esto ya va a ser la lección o por hoy, porque quiero separar lo que son los singulares de los plurales, si no se me va a hacer demasiado largo. Ah, bueno, aquí hay un ejemplo interesante. A veces incluye ejemplos utilizando cosas que todavía no hemos visto, ¿no? Eh, esta ciudad, por tanto, es determinado y por tanto tendríamos que ponerle el artículo determinado hadihi al madinatu, porque como es determinado le añadimos la u. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Kabiratun. Y dices, bueno, ¿esto qué es? A ver, esto no lo hemos visto todavía, eso es más avanzado, es bueno, el adjetivo en un verbo copulativo, que es como el verbo ser. Entonces, el verbo copulativo en árabe no va a existir, no va a ser visible como tal, es decir, aquí como estáis viendo solamente tenemos un adjetivo demostrativo, un artículo determinado, luego tenemos el nombre declinado en determinado, en nominativo, pero luego al ser el verbo ser, verbo copulativo, el adjetivo va a adquirir esa terminación UN. ¿Ok? La T esta no es otra cosa que una T eufónica. O sea, no es la desinencia entera. La desinencia es solamente la UN. Y la T es por el tema de que tiene una A antes. ¿eh? Eh, ya por mencionar un poco, Kabir significa grande. Seguro que una de las frases más conocidas que habéis oído del árabe es el Allah Akbar. Akbar. Bien, pues el akbar realmente es la forma superlativa, ya estudiaremos cómo se forman los superlativos y los comparativos, del adjetivo kabir. ¿Ok? Entonces, pues bueno, tal cual. Ya eso ya lo explicaré en su momento, pero para que os acordéis, porque de hecho, pues eso, Allah es grande, si aquí estamos viendo en inglés large, pues kabir, y entonces Allah al akbar, akbar, superlativo de kabir. Muy bien, venga.